Bienvenidos todos a la casa del Señor. Tal vez oigan alguna diferencia, tal vez algún problemita con el sonido. Cuando vine, había un botoncito que estaba movido. Vayan a saber ustedes cómo, no tengo idea. Y porque durante la semana solamente nosotros venimos, que yo sepa. Pero había un botón y para encontrarlo entre tanto botón ahí, de repente le moví y pues funcionó. Sonaba feo el sonido, pero feo. Y ya estaba yo hasta desesperándome porque moviéndole tanta cosa, pero bueno, bendito el Señor. Ese bendito botoncito, vaya conmigo por favor. Porque si recuerdan, estamos en esto. En la primera carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, estamos en el estudio, en este. Sé que el capítulo 3 nos extendimos bastante porque fue necesario explicar hasta la saciedad la parte esa de uno de los requisitos para el obispo, presbítero, anciano, líder de iglesia, pues, junto con el diácono. ¿A qué se refería con ser marido de una sola mujer? Los que tengan oportunidad, por favor vayan y traten de ver todo el capítulo 3, porque sí se insistió bastante en ese capítulo, en esa frase que muchos la dejan por fuera: marido de una sola mujer. El día de hoy entramos al capítulo 4, bendito sea el Señor. Vayan por favor allí al versículo 11, que diría yo, este sería el lema de este capítulo. 4:11, primera carta a Timoteo 4:11. Si ven el título del capítulo 4, es precisamente el que tengo acá, que es predicción de la apostasía. Pero la segunda parte de este capítulo dice: un buen ministro de Jesucristo. Viene la advertencia de aquellos que no van a querer nada con el Señor, pero también me dice a mí qué hacer aunque otros no quieran. Versículo 11, 4 palabritas, que eso sí incluimos la letra I o la Y si quiere. Esto manda y enseña. Pueden sentarse. Eso me deja a mí sin opción delante del Señor. Me da muchas opciones delante de los hombres, por supuesto. Puedo predicar cualquier cosa que se me antoje, puedo hacerlo. Y tal vez en algunos predicadores, y yo sé, me dicen: hermano, ¿por qué tiene que mencionar esto? Porque es la realidad. La apostasía, la predicción de la apostasía me lo está diciendo. Y puedo decir con libertad, porque esto no viene desde ahorita. Esto Pablo lo dijo desde un principio, él habló de esto. La advertencia, la predicción, la advertencia de que iba a haber apostasía. Timoteo, va a haber apostasía. Timoteo, ya hay apostasía. Timoteo, hay apostasía desde el principio de los tiempos. Timoteo, hay apostasía desde el jardín del Edén. ¿Qué significa apostatar? ¿Qué significa apostasía? Alejarnos de la fe, alejarnos de la buena creencia del Señor, de la buena enseñanza del Señor. Eso es ser un apóstata. Ahora, ¿puede ser un apóstata uno dentro de la iglesia? Por supuesto. Venimos a cualquier otra cosa menos a empaparnos, a hundirnos, a sumergirnos en el Señor. Venimos a cualquier otra cosa. Algunos, ya lo he dicho tantas veces, algunos hermanos, que ya estoy acostumbrado a ir a la iglesia. Me quedo en la casa, ya no hay ni qué hacer. Pero poco a poco empiezan a hacer cualquier otra cosita y se van alejando del Señor. Lo digo por experiencia propia. Me empecé a ir a jugar partidos de fútbol. Estoy hablando ya por el año 2000, más o menos, hace 25 y tantos años. Quizá un poco más, en el 98. Ir a jugar un partidito de fútbol, ahí es domingo, un partidito y luego un partidito, hasta que terminé perteneciendo al equipo de fútbol. Y luego pasamos mi esposa y yo a ser entrenadores de equipo de fútbol de niños. Pero entrenadores de equipo de fútbol, hasta que el Señor nos trajo para acá, desde California para acá. Bendito el Señor, eso se quedó. A eso llegamos, porque
Fuimos viendo, es un partidito de fútbol, no me hace mal, y no estoy diciendo, porque sé que hay una división en cuanto a eso. Hermano, es que jugar fútbol es pecado. Ahorita vamos a ver algo por acá. Pero hay otros que dicen, hermano, que jugar un partidito de fútbol o hacer ejercicio no es malo, no es pecado. La Biblia no dice que sea pecado, sí es cierto, no dice que sea pecado. El problema está en las juntas que tenemos en esos lugares, las amistades que se nos ponen ahí. Las personas que van ahí, la gran mayoría no van a ser gente temerosa de Dios. Dije que conocen a Dios, que han oído de Dios, han oído del sacrificio y todo eso, pero están igual que nosotros, igual han apostatado de la fe, se han alejado. Y yo en su momento también fui un apóstata. Me alejé de los caminos del Señor. Me alejé muy feo y con eso arrastré a mi familia también, porque poco a poco dejaron de querer ir a la iglesia. Igual apostataron por causa del sacerdote de la casa, o sea, por causa mía. Y ahora que estoy luchando por traerlos de regreso al camino, sí, están dentro de los caminos del Señor, lo sé, lo puedo sentir con sus actitudes, con sus palabras, pero deseo verlos ser parte de la congregación. No sé si aquí, no sé si allá. Yo le digo a mis hijos, donde ustedes anden, busquen un lugar, porque ellos trabajan lejos, trabajan fuera del estado, trabajan a varias horas todo el tiempo, los vemos 1 o 2 veces al mes. Vayan por ahí. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Ustedes la conocen. Ellos me han dicho, papá, pero es que vamos y vemos desórdenes en cada lugar que vemos desórdenes, pero ustedes los conocemos a mi mamá, conocemos a mi papá, te conocemos, sabemos cómo ustedes son con las cosas de la iglesia, sabemos que son honestos delante del Señor. En cuanto a eso, ¿les cuesta? Sí, es difícil, pero con ustedes tenemos el mejor ejemplo. Entonces mi deseo es que algún día mi Señor los ponga en algún lugar, en la distancia donde anden, porque cada cierto tiempo viajan de un lugar a otro, cada 4 o 5 meses están cambiando de lugar. Entonces, pero a Timoteo le escribe Pablo, sabemos, inspirado por el Espíritu Santo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, lo sabemos. Lo escribió Pablo, pero cuando dijo toda la escritura incluye desde el principio hasta el final. Y alguien diría, no hermano, pero eso está en el Nuevo Testamento, entonces eso solamente es del Nuevo Testamento. Le digo yo, perdón, pero en el momento que Pablo lo dijo, no existía el Nuevo Testamento. Cuando le escribió a Timoteo esto, en el año 65 más o menos de la era cristiana, para lo cual ya van alrededor casi de 1900 y tantos años de que esto se escribió, no existía el Nuevo Testamento, estaba nomás la Torá, estaba la ley, estaban los profetas, estaban los salmos. Entonces podríamos decir, entonces Pablo solamente se refería a eso. No, Pablo se refería a un conjunto total, completo de todo, desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis 22, que termina en el versículo 22, que termina Apocalipsis 22, hasta allá, o sea, incluye absolutamente todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y al final en el versículo 21 nos dice y nos habla en el capítulo de que el cielo y la tierra pasarán. El Señor la construyó, la hizo, el Señor la va a destruir y la va a hacer nueva. Ese es otro tema. Pero aquí cuando le dice a Timoteo, esto manda y enseña, eso me incluye a mí. Esto manda. O sea, lo que Pablo, por medio del Espíritu, le dijo a Timoteo, era un mandamiento. Para mí es un mandamiento, es una obligación divina delante del Señor, que yo les hable solamente lo que es verdad. Solamente. Porque estoy parado detrás de un pedazo de madera. Pueden llamarle como quiera, pedazo de madera. En su momento esto, qué sé yo, lleguen a poner uno nuevo, bonito, qué sé yo, no sé. Y tiren y se puede quemar y no fue nada más. Pero en el momento que está acá, esto representa, dependiendo de lo que se esté hablando, obviamente, vida o muerte. Esto manda y enseña, le está dando autoridad, manda. El mandamiento ese se ocupa la palabra que militarmente en el ejército se ocupaba. Recordemos que Pablo hacía mención a cuestiones militares. También le dice a Timoteo, tú como buen soldado de Jesucristo, milita la buena batalla. Mencionaba cosas así Pablo, cosas del ejército, porque Pablo venía de servir como un soldado, venía de servir también como de ejército. Había perseguido cristianos, apoyado por el ejército romano, lo sabemos. Era un hombre de carrera militar. Se le hacía fácil hacer comparaciones en cuanto a esto.
Yo mis comparaciones que hago más que todo son con mecánica de carros, reparaciones de carros, porque por años trabajé en eso. Ya no lo hago por cuestiones de salud, mi hombro, mi cuello y tanta cosa que se arruinó. Estoy en otra cosa ahora. No vivo no vivo de la iglesia, no vivimos de la iglesia. Lo digo por lo que nos están viendo, ustedes lo saben. Y dice, esto manda, o sea, es obligatorio que des exactamente esto. Ahora, no solamente que lo des, sino que también enseña. Enseña lo que te estoy diciendo, Pablo. ¿Y qué es lo que le está diciendo que enseñe? Versículo 9, ahí mismo donde estamos. Vaya conmigo al versículo 9, dice, palabra fiel es esta, y digna de ser recibido por todos. Entonces lo que yo estoy haciendo es cumpliendo un mandamiento dado a Pablo por medio del Espíritu Santo, que yo mande y enseñe. Pero ¿qué cosa? La palabra fiel, esta. Y con toda mi cabeza, toda mi cara en alto, yo me paro cada día de que el Señor me lo permite, no solamente aquí, sino también en algún otro lugar donde el Señor me abra puerta y me dé oportunidad. Yo me levanto mi cara y lo hablo con toda autoridad bíblica del Señor, no autoridad humana, porque yo no sirvo, yo soy malo, me equivoco, puedo decir cosas que no son. Y como muchas veces les he rogado a ustedes, no me dejen irme por el camino humano, no me dejen empezar a decir cosas que no son. Y la razón es esto, versículo 1 del capítulo 4. A ver, como es el día de enseñanza, no sé hasta dónde vamos a llegar en el capítulo 4. Y si es necesario lo dividimos en dos. Dice, pero el Espíritu, oiga bien, el que le dijo a Pablo, el que me dice a mí, el que les habla a ustedes, el Espíritu con E mayúscula, estamos hablando del Espíritu Santo mismo. No es poca cosa. Pero el Espíritu dice claramente, o sea, esto está escrito. Hermano, háblele a otras personas, que vengan otras personas. Ay, hermano, pero es que la gente no quiere. Es cierto, la gran mayoría no quiere porque ya está escrito de esta manera. Y lo dijo el Espíritu Santo, que es el que se encarga de transformar los corazones para que vengan a los caminos del Señor. Y si el Espíritu Santo mismo, que es el que tiene absolutamente toda la autoridad para hacer esto, nos advierte y nos aclara de que esto nos va a venir, pero porque viene desde un principio con la naturaleza caída del hombre, nos advierte desde entonces, no es de extrañarnos que la gente no quiera. No es de desanimarnos tampoco. Sino yo no sé si aún no lo ha hecho, si aún usted no ha adoptado, voy a ocupar esa palabra, que usted adopte alguna familia y usted empiece a trabajar solamente con una familia, solo con uno. Y dile, mira, en serio, he encontrado un buen lugar, en serio, he encontrado un lugar donde se habla la palabra del Señor, en serio. Yo soy muy poco para ocupar la expresión de decir, vayan a cualquier lugar, total, todas las iglesias son iguales. No es cierto, no lo es. No lo es. Para una persona sin el conocimiento bíblico tal vez, y está bien que estén al menos en algún lugar donde alguna gotita del agua del Señor le caiga sobre sus labios y les moje. Está bien, hay personas, no sé, no quiero ponerme como juez y decir que solamente yo tengo la verdad absoluta, porque es mentira, es falso. Pero entonces pidamos, mira, hermano, puedes ir a algún otro lugar, pero te advierto, hermano, que si vas a un lugar donde esto y esto, capítulo 3 ya lo vimos, si hay un varón que no cumple los requisitos ahí del Señor, sal huyendo, porque este va a empezar a hablar de su propio corazón, de lo que él tiene en su corazón, de cómo vive su vida, y va a empezar a envenenar a los demás, haciéndoles creer que están bebiendo agua viva y están bebiendo agua amarga. Entonces, soy muy poco yo para eso. Y una de las razones es porque no conozco todas las iglesias definitivamente, pero en la gran mayoría, que de repente veo videos por ahí, son pocos lo que yo digo, este predicador, esa enseñanza. Como yo tampoco, digamos, con lo que yo tengo de conocimiento, y doy el ejemplo, Pablo daba ejemplos militares, y yo doy este ejemplo, con el conocimiento que yo tengo, que en su momento tuve en cuanto a mecánica de carros, que era muy poco en realidad.
Habían otros que armaban y desarmaban motores, armaban y desarmaban transmisiones, diferenciales, eléctrico y tanta cosa. Imagínense yo queriendo pararme a platicar. ¿Tú eres mecánico? Sí. Qué bueno, mire, platiquemos de mecánica, hablemos de cómo destapar un motor. Y yo le empiezo a decir a aquel cómo destapar un motor, siento que yo solamente he visto cómo lo hacen, no sé ni siquiera armarlo. Y aquel rapidito va a entender, no, ¿de qué clase de mecánico eras? O yo cambiaba aceite, llantas, freno, cositas así. Entonces no eras mecánico, eras ayudante. Rapidito me van a identificar. Ahora, como administrador de lugares, sí fui muy bueno. Administrador muy bueno, cuentas comerciales, todo eso. Yo era casi para eso era lo más que hacía. Y cuando había necesidad allá, yo también iba a ayudar. Sacar diagramas, diagnósticos, era muy bueno yo para eso. Pero dice acá, imagínense ahora yo queriendo darle mentira a algunos rapidito, como le digo, me desarma y me identifica. Y eso es lo que me sucede al escuchar, hablar algunas otras personas sobre la palabra del Señor, y digo, no, eso no es así. Y es hermoso cuando me identifico con alguno, porque imagínense que viene alguno que sepa mucho de mecánica, mucho, pero le falta algún detalle que le falla, y dice, voy a llamarle a otro que esté al mismo nivel que yo, o tal vez un poquito más arriba, en conocimiento de la palabra. ¿Para qué le voy a llamar o pedir a alguien que me va a dar un mal consejo bíblico? Y me quedé en todo esto, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, cuando nosotros hablamos de postreros tiempos y entendemos la palabra postrera, se nos ha enseñado de que la palabra significa en los últimos tiempos. Y es cierto, no está incorrecto, no lo está. Pero también está la otra traducción cuando Pablo, en esta traducción, que la palabra sonaría algo así como justeros, en griego, más o menos. También significa más tarde, en los últimos, o sea, más tarde. Pablo estaba hablando, no que se estaba equivocando en los tiempos que él estaba viviendo, sino que Timoteo ya conocía hasta en esos días la apostasía que había en las iglesias. No solamente gente que se retiraba, como dije, sino gente que traía la apostasía para dentro de la misma iglesia. Terrible. Y hay apostasía aún dentro de la iglesia. Gente queriendo hacer otro montón de cosas que no van, como lo dijo Pablo a Timoteo, esto manda y enseña. No, hemos metido un montón de celebraciones, que en su momento lo hemos visto allá en Amós capítulo 5, cuando dice el Señor, sus asambleas, tus fiestas, tus convocaciones me dan asco, no las puedo sufrir, dice el Señor. Tus cantos, tus ofrendas engordadas, tus salmodias, no las soporto, dice el Señor. Lo que hemos metido dentro de la iglesia, siendo unos apóstatas aún dentro de la iglesia. Ahora, como dije, la apostasía también se ha subido al púlpito. Y es cierto, me han preguntado, hermano, pero es que usted se ha aferrado en ciertos temas, y es cierto, porque son los temas que menos se tocan. En varias cosas son los que menos se tocan. Es más, Dios mío, no, ni quiero meterme, váyase a un tema, por ejemplo, no sé, ahí lo hace usted y búsquele apostasía dentro de la iglesia, busque videos hacia apostasía dentro de la iglesia, busque videos, para no meterme yo en detalles personales, y va a encontrar una de cosas asquerosas en las iglesias. Y eso es apostasía. No solamente es, hermano, ya me voy de la iglesia, ya no soporto, abro la puerta, la tiro y voy pateando tierra, y para allá me meto a mi carro y salgo huyendo a 100,000 kilómetros por hora, 100,000 millas por hora, y no vuelvo. El hermano es un apóstata. Es cierto, sí lo es, se alejó de los caminos del Señor. Pero ¿y qué los que nos quedamos? ¿Qué con los que venimos a la casa del Señor y estamos en cualquier otra cosa menos poniendo atención
a las cosas del Señor, o nuestro corazón dispuesto a lo que el Señor manda y dice. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, dijimos, en los últimos o en los tiempos más después, o sea, más tarde, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Dónde es que se encuentran? ¿Dónde es que se escuchan las doctrinas de demonios? Sino dentro de las mismas iglesias, llámese locales, edificios, llámese 4 paredes, una puerta, escuchando doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Pablo estaba hablando de una manera tan clara: Timoteo, esto es lo que se está metiendo a la iglesia, esto es lo que hay metido en las iglesias. Esta apostasía, la apostasía, como dije, alejarse, incluso arrancarse uno mismo, hacer desorden público, desistir, desertar, abandonar por último. Y dice, pero esto, fíjese la razón. El versículo número 2 dice el por qué la apostasía de la iglesia. ¿Por qué la apostasía? Tal vez individual de cada uno, por supuesto. Pero muchas veces estamos en una apostasía colectiva donde no solamente 1 o 2 personas, sino posiblemente toda la iglesia está en celebraciones que al Señor no le agradan. Pero como somos una canastada, una redada de apóstatas, nadie se da cuenta que lo que se está haciendo, estamos provocando al Señor al vómito. La palabra es clara: por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Ay, hermano, bienvenidos a la casa del Señor, cantamos esto de acá, 20 minutos de palabra, lo que sea, vámonos, y qué bueno, mire qué bonito lo que hicimos. Y luego el montón y tanta cosa, celebraciones, van a decir, un montón de celebraciones que al Señor no le agrada. Y dice todavía Pablo, pero aquí da la razón por la que se metieron espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La razón aquí la dice, ¿por qué muchos se están yendo de las iglesias? Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos. ¿A quiénes nos está tirando ahí? Díganme. ¿A quiénes nos está diciendo por la hipocresía de mentirosos? Al pastor. Claro, yo soy el primero. Pero también nosotros, con nuestro testimonio allá afuera, en la casa, en el trabajo, en la tienda, al manejar. Por ese testimonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, me detengo. ¿Qué es tener cauterizada la conciencia? En épocas antiguas, cuando alguna persona tenía alguna cortada, alguna herida grandecita, y ahora pues vamos al doctor y ya le cosen o le ponen grapas, las cremitas y qué sé yo, tanta cosa. Hacen un trabajo quirúrgico tan bueno que a veces la cicatriz ni se nota. La hacen tan bien hechecita. Y ya, mira, en más ni seña me quedó. ¿Y qué ocupaste tal crema? Y con esa se me deshizo. Ay, qué bueno, dame el nombre de la crema. Y bueno, ya se lo pasaron. Pero ¿qué dice? Porque dice, y esta es la razón, por la hipocresía de mentirosos. Cauterizar en las épocas antiguas era cuando alguna persona se daba una cortada, como no tenía los avances médicos que hoy tenemos, con un hierro caliente. Y voy a dar 2 explicaciones en cuanto a esto. Escúchenme bien, por favor. Ocupaban un hierro caliente y quemaban la herida que estaba abierta. La quemaban para que la piel ya tostada se pudiera unir. Y por lo que se había cosido de la piel, la juntaban, quedaba una cicatriz horrible, una cicatriz grande, pero de esa manera la cauterizaban. Y estaba viendo yo que más adelante, en algunas ocasiones, ocupaban lo que era, qué sé yo, combustibles. Le ponían un chorrito de combustible a la persona, un chorrito de gas, un chorrito de aceite. Al aceite le ponían fuego y eso se quemaba y quemaba la herida, y con eso la cerraban ya.
tostada, cocida, ya venían y la unían y ya se secaba. Pero ¿a qué es lo que Pablo se refiere acá? Más que todo. Sé que esa es la explicación que hemos escuchado por años. Pero como yo no me quedo con poquito, yo le busco más todavía. Porque quiero cumplir mi función de maestro con ustedes. Entonces dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, cuando Pablo se refirió a eso, recordemos que era un hombre de carrera militar, que sabía cómo tenían que tratar a los presos, a los criminales, a todos ellos. Entonces a los presos, criminales, a todos ellos, se les ponía una marca en la frente, con hierro caliente, como quien marca una vaca, como el que marca un ganado. Venían y le ponían el hierro aquí en la frente y quedaba marcado una cicatriz gruesa, anunciando el crimen que esta persona había cometido. Imagínense. Anunciaba entonces las personas que lo miraban, inmediatamente, ¿qué tal? Y le miraban la marca en la frente. A aquella persona podrían saber, oh, este fue acusado, condenado y estuvo preso y todo lo que haya sido el proceso por el crimen que cometió, y lo traían marcado en la frente. Hoy, en nuestros días, ya no aparece así, no lo podemos ver en las personas. Pero si usted se mete, y lo digo aquí en el área donde estamos, aquí en los Estados Unidos, hay programas, usted se puede meter rapidito a ver, hay registros por ejemplo, de abusadores de menores, hay registros. Y aparecen ahí, de usted se mete, pone el nombre de la persona y lo puede encontrar, en serio, puede encontrar el nombre de la persona si lo busca en registro de eso. En su momento, cuando nosotros llegamos al vecindario donde estamos, yo me metí allí y aparecen, por ahí a algunas distancias aparecen el nombre y la fotografía de la persona y el crimen que cometió contra algún menor. Es público, es pública esa información y uno la puede encontrar. Entonces, de esa manera, mira, aquí cerca, como unas 5 o 7 millas, ahí vive uno, como allá otro, entonces estamos rodeados. Y en serio, en cualquier dirección que usted busque, ponga su dirección y póngale si quiere abusadores de niños alrededor de mí. Estoy tomando ese ejemplo, porque de eso hay ley, que tienen que reportarse de esa manera. Ya de todos los demás, los que robaron, los que hicieron, que sustrajeron dinero de los bancos y todo eso, eso no aparece. Pero lo demás sí, los crímenes, no nos aparece de esa manera, pero el crimen contra menores es muy penado y aparece de esa manera. Ahora, de todos modos, usted lo va a poder saludar, verlos y todo, ¿cómo estás? Llegan a las iglesias, los saluda uno y todo, mira qué bonito, visitémoslos en su casa, se ve que tienen una familia muy bonita, qué bueno, llevemos mis niños con ellos, uno ni sabe. Pero en este caso, Pablo dice, tienen cauterizada la conciencia, como aquellos criminales que tenían la marca en la frente del crimen que habían cometido. Ahora díganme una cosa, a nosotros, los pastores, o a ustedes los cristianos, no se nos ve la marca que llevamos en la frente, estoy hablando del sentido espiritual. No se nos ve la marca que llevamos en el corazón, estoy hablando del sentido espiritual. Pero se nos ve cuando actuamos. Se nos ve de la manera que actuamos, se nos ve de la manera que hablamos, de la manera que expresamos. Y solamente hasta entonces las personas pueden saber qué clase de gente somos. Porque de repente alguien que nos mira y ya se hace un prejuicio. Ese hermano como que no me cae bien. ¿Por qué? Si nunca has hablado con él. Pero es que lo miro muy pesado. Ve y habla con él. Y de repente, hermano, yo pensé que eres una persona pesada, tenías mal carácter y todo eso. ¿Y por qué? Pues se ve que usted nunca habla con nadie. Pues no, ¿cómo no? Ay, perdona, discúlpame, pero no, tú eres una buena gente. Ya vi. Qué bueno. Pero hasta entonces. Pero ¿qué sucede? Y aquí me voy a echar a mí de cabeza. Me voy a poner delante de ustedes, delante del Señor, con mi conciencia abierta, delante de todos. ¿Por qué si cuando nos damos cuenta que una persona tiene ciertas cosas horribles que se guarda por ahí y que sigue practicando, por qué decidimos alejarnos de aquella persona? Y decimos, no, este tiene fama de agarrar lo ajeno. Y no se le nota, porque tiene buena casa, buen carro, viste bien y todo, pero ha de haber sido de puro robar. Y es pastor todavía. Oiga, y se mira buena persona, pero bien mentiroso. De veras, sí, conózcalo. Y es pastor. Y estoy hablando entre todos, porque entre todos nos pasa, y luego llegamos hasta el máximo, pararnos aquí delante del Señor.
¿Y cómo está? Mire, no, pues, le estaba hablando a mi hija, a este muchacho. No le haga caso, ese ya tiene novia, tiene otra embarazada, dejó otra mujer por allá. Y, pero es que no se le nota. Y va para pastor. Lo mismo. Y dije, echándonos de cabeza todo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué cuando nos damos cuenta que un pastor tiene cauterizada la conciencia y alcanzamos a ver la cicatriz que tienen en su corazón, que no se puede ver de otra manera sino hasta que conocemos sus frutos? ¿Por qué seguimos sometiéndonos a la autoridad que Pablo le da a Timoteo en el versículo 11? Esto manda y enseña. ¿Por qué nos seguimos sometiendo a la autoridad de personas así? ¿Por qué lo hacemos? Hermano, es que es el pastor, es el ungido de Dios, es el ungido de Jehová. En su momento hemos hablado de eso. No es cierto. Es cierto, Saúl llegó a ser ungido de Jehová, por supuesto. Ungido con redoma, no con el cuerno de la unción. Ungido en contra de la voluntad del Señor, y el Señor le quitó su reino, le rompió su reino. Saúl se arrepintió y el Señor no lo perdonó. Imagínense. Hermano, es que es el ungido de Jehová. Sí, si queremos tomar la enseñanza de Saúl, que es una enseñanza muy negativa al final. Pero aquí dice, por la hipocresía de mentirosos. Puede ser cualquiera de ustedes, puede ser yo, puede ser cualquiera de los que nos están viendo en cualquier parte del mundo a cualquier hora. ¿Y qué es lo que hacen estos? A mí se me puede llamar legalista. Y ya enseñé el otro día de una enseñanza completa en cuanto a lo que es el legalismo. Legalismo es que yo imponga ideas mías, deseos míos, y que yo los haga pasar como doctrina del Señor. Óyeme bien, deseos míos, antojos míos, cuestiones culturales, y yo quiero hacerlas pasar como cosas del Señor. Y ya voy a dar un ejemplo de eso más adelantito. Pero aquí dice, tenían cauterizada la conciencia. ¿Y de qué manera lo hacían? Prohibirán casarse, para empezar. Y mandarán, oigan bien esto, y aquí va un ejemplo. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de eso los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Quiénes los quieren meter a esto? Cuando dije a legalismos son cosas que nos dicen, hermano, que usted tiene que hacer esto para que camine bien delante del Señor. Usted tiene que hacer esto, y el Señor, hermano, es que mire, si usted come esta cosa, es pecado y se va a alejar del Señor. Si usted hace esto, hermano, es pecado, se va a alejar del Señor. Y voy a meter esto más adelantito. Venía hablando yo con la hermana Blanca, mi esposa, venía caminando. Le digo, voy a llegar a un momento donde voy a tener que hablar sobre unos temas bastante fuertes. Le digo, yo no sé cómo voy a tener que hacerlo, cómo voy a hacerlo, pero cuando lleguemos a lo que es la cuestión de los deberes conyugales, voy a tener que tocar ese tema. Pero venía yo hablando con ella en ese momento, venía hablando, ¿cómo le voy a hacer para eso? Voy a tener que hacerlo como está escrito, lo más cuidadoso, pero sin dejar lugar a mentira. No quiero hacerlo. Entonces le dice, prohibirán casarse. ¿Qué es eso? Prohibir casarse. Hermano, la Biblia dice que está prohibido casarse. ¿Dónde, hermano? No, es que, miren, es que si usted no se casa, y ahí va. Si usted no se casa, Pablo dijo, yo como quisiera que todos se quedaran solos como yo, dice, pero esto lo digo a manera de concesión, a manera de consejo. Dice, porque así no estoy sujetado a tener que estar en un solo lugar, a tener, digamos, una mujer, una familia. Dice, Pablo se dedicó al ministerio. Eso fue lo que el Señor le dio y lo hizo eunuco, o sea, le quitó el deseo de mujer a Pablo. Pablo él decía que no lo sentía, no lo vivía. Que bueno, dice, pero no a todos nos he dado, y al que se le es dado es de parte de Dios. Entonces, pero a mí, dice, el Señor me lo dio. Yo no tengo necesidad de tener compañera, no la tengo. Y eso me permite andar. Imagínense que Pablo hubiera tenido su señora, su esposa, sus hijos. ¿Y para dónde vas, Pablo, ahora? Ay, mira, la última vez te tardaste 3 años en regresar, la otra vez 4 años, Pablo. Mira, mejor ya no regreses. Cuando regreses ya no vas a hallar nada en la casa. Me voy a llevar a los niños y ahí ve qué haces. Me voy a conseguir. Entonces Pablo no tenía esa situación. No tenía para dónde regresar corriendo. Nosotros sí. Y voy a llegar al momento de hablar sobre los deberes conyugales. Pero dice acá, prohibirán casarse. Aquí va el legalismo de prohibir casarse. Hay religiones, y lo dije así,
que prohíben a sus varones casarse. Le llaman, si quiere, celibato. Les prohíben casarse para que no tengan ninguna otra distracción y que se dediquen exclusivamente a las cosas divinas. Y es cierto, muy buena intención. Pero sabemos lo que trae eso al no tener la compañía de la hermana con uno, del varón. ¿A qué lo ha empujado a muchas religiones? A eso, no estoy hablando de una en exclusiva, sino muchas. Cuando, hermano, es que, mire, lo mejor fuera no casarse, porque luego ya anda uno pecando. Mírame, es que a mí me jalan las orejas, me jalan el pelo, y yo siento cuando me dicen, no, hermano, es que eso de buscar a la hermana, esas son cosas de la carne. Le digo, ¿dónde? Si desde un principio más, dígame cuál fue el primer mandamiento que recibimos. Lo encontramos en Génesis. ¿Cuál es el primer mandamiento? Dice, crecer y, ¿cómo dice? Crecer y multiplicados. O sea, crezcan, lleguen a una edad suficiente como para tener hijos y únanse, tengan hijos. Eso fue lo primero que se nos dijo. No descuiden la unión esa, la unión entre el varón, no la descuiden. Ese fue el primer mandamiento. Más adelante venimos con todos los demás mandamientos, pero el primero, búsquelo, así está. Váyase a la creación. Y dice, prohibirán casarse. Mire, es que si usted, hermano, y también las mujeres, incluyo a esto. Es que usted, hermana, mire, si usted se mete a oración y ayunos y tanta cosa, hermana, usted va a llegar a un nivel espiritual, o hermano, usted va a llegar a un nivel espiritual, pero altísimo y todo. Y olvídese de la compañía del varón, olvídese, hermana, olvídese del varón, hermano, olvídese de la mujer, y usted métase con el Señor, métase. Y el Señor, la palabra es clara cuando dice, como dice, la mujer sabia edifica su casa. Ese versículo en realidad no dice la mujer que más ora, la mujer que más ayuna, la mujer que unge las puertas, la mujer que unge las ventanas, la mujer que unge todo, que anda poniendo aceite de todos lados, dice edifica. No, ese versículo habla específicamente en la sabiduría que debe de tener la mujer. Y como dije, estoy preparando para llegar más adelante. La mujer sabia, no la que pasa metida en la iglesia día y noche descuidando su casa. Vieja, aquí estoy, ¿dónde estás? Estoy metida en la iglesia. Estoy metida en oración. Estoy haciendo esto. Estoy acá, tengo hambre. Pues ahí ve qué haces. Ahí te puede servir, tener la manita buena, ¿no? Sí, pues entonces sírvete. No me interrumpas, que estoy cumpliendo con el Señor. Pero el mandamiento del Señor, ve y atiende primero. Y después ven conmigo. Números capítulo 40. En su momento léalo. Y quiero asegurarme, en su momentito lo busco, si es número 40. La ley de los votos. Pero dice, prohibirán casarse. Pero lo dicen para eso. Para que, hermano, ore para que se le quite. O hermana, ore para que se le quite el deseo de compañía. El Señor nos lo ha dado. No es pecado. Para nada. Dentro del matrimonio, por supuesto. Dentro del matrimonio, por supuesto. Y dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hermano, pero es que en tal iglesia me dijeron que es pecado comer tal carne. En tal iglesia me dijeron, hermano, me dijeron que es pecado esto, me dijeron que es ese. Pablo está hablando claramente, y está hablando de lo que son legalismos, y en su momento voy a llegar a eso. En su momento. Todavía no, porque lo que estamos hablando ahorita es de tres cosas. Uno, y aquí lo tengo anotado, el peligro de la apostasía. El peligro lo hacemos nosotros los mentirosos, y me estoy incluyendo. Los mentirosos. Ese es el peligro. Algunos apostatarán. Luego el peligro del engaño. ¿Dónde viene? El que está parado aquí, o el que viene, o el que ya se identifica como cristiano, hablando cosas engañosas, está permitiendo que espíritus engañadores hablen por la boca de aquella persona. Como dije, no solo desde el púlpito, en la lavandería, en el mercado, donde usted se encuentra con alguien. Hermana, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Y hoy va a ir a la iglesia. No, hermana, hoy no, porque
qué? Porque mire, tal y tal fecha, tal y esto. Ay, hermana, que la Biblia dice que si no vamos tal día a la iglesia, es pecado. No. Vamos a llegar a su momento a eso. Y dice, ahora, el número 3, el primer peligro, la apostasía. El segundo, el engaño. La tercera, las falsas doctrinas, o sea, la doctrina de demonios. Pero ¿cómo entraron? Por los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, que traen el símbolo del crimen que han cometido en la frente, que en aquellas épocas era fácil identificarlo, hoy no. Y cuando lo identificamos, seguimos como si nada. Como si nada, aquel que desde aquí, desde el púlpito, hermano, mire, es que no es malo. Mire, tantita cosita no es mala. No estoy dando ejemplo de qué, porque puede ser cualquier cosa. Mire, yo soy pastor y yo hago cosillas así, a mí no me pasa nada. Fíjese, viera qué tranquilo la vivo. Y el Señor a mí no me ha castigado. Veamos una cosa, de que cuando Pablo también se refería a esto, cuando le dijo a Timoteo, en los postreros tiempos, tenemos dos definiciones, como dije. Pero en el Salmo 94 lo sabemos, y también en la segunda carta a Pedro lo encontramos esto, pero en la primera, en Salmo 94, dice, porque 1000 años, y yo sé que ustedes lo recuerdan esto, porque 1000 años delante de tus ojos, Señor, son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche, son 3 horas. La noche tiene 4 vigilias, empieza, de acuerdo al calendario judío, empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana del siguiente día, son 12 horas. Y se divide en 4 vigilias, de 6 a 9 una, de 9 a 12 la otra, y luego a 3 y luego a 6 de la mañana, 4 vigilias. Y aquí el salmista, en este caso el Salmo 90, por Moisés, Salmo de Moisés, dice, y como una de las vigilias de la noche, un día para ti, 1000 años para ti, vienen siendo como 3 horas para nosotros, Señor. Qué limitados estamos nosotros en cuanto a tiempo. El Señor no está limitado por tiempo, espacio, materia. Materia es esto, eso es malo. O sea, materia es cualquier cosa que ocupe un lugar en el espacio. Tengo aquí este ratoncito en la mano, tengo este marcador, pilo, o como le quieran llamar, en lugar le llaman pilos a esto. Entonces, tengo esto aquí en la mano, no puedo poner absolutamente nada en el lugar donde esto está, tengo que apartarlo. Entonces, nuestro Señor, como dije, no está limitado a tiempo, distancia, materia, no tiene límite, porque Él lo es todo. Él es el tiempo, la distancia, materia, lo es absolutamente todo. Absolutamente todo. Entonces, si tenemos la cuestión esta, dice 3 horas nuestras. 1000 años para ti, Señor. Y esto lo estamos haciendo tratando de ocupar una palabra antropomórfica, o sea, dándoles términos humanos a los ilímites de Dios, a lo ilimitado del Señor. Luego Pedro lo menciona ahí en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 8, segunda de Pedro, capítulo 3, 8, dice, más, oh amado, dice Pedro, lo está diciendo, pero con aquel dolor de su corazón, con aquel deseo de su corazón, dice, oh amados. Fíjese, esa palabra no es aquello, como los amo, mis hermanos preciosos, ustedes son, me agrada verlos en la casa del Señor. No, lo está diciendo Pedro, más, oh amado, pero con dolor. No ignoréis esto, por favor, no piensen caso contrario a esto que les voy a decir, dice Pedro, refiriéndose a Salmo 94, dice que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Pero Moisés le agregó, 1000 años es como 3 horas. ¿No le ha sucedido a usted? Y a mí sí, pues me sucede tal vez algo seguido con hermana Blanca. Ella sale a hacer su mandado, qué sé yo, ahí de repente, y me dice, y de repente vamos a salir a hacer algún otro asunto. Ella me llama y me dice, voy pasando por tal parte, en tanto tiempo llego. Y yo me pongo, qué sé yo, tengo cosas todavía que preparar, y de repente ya está ella allá afuera. Y oye, pero es que me dijiste, pues sí, no vine corriendo, no. Pero el tiempo que en el caso de ella usó para llegar, 40 minutos, pero esos 40 minutos a mí se me hicieron ¿qué? Un par de minutos. Cortísimo el tiempo. El otro día estaba haciendo cuentas también, estuvimos hablando con unos hermanos. Otra vez el Señor permitió, quizá fueron como 7 horas de plática del Señor.
Y si esa plática de que empezó como a las 5 de la tarde, terminamos a las 7, a la medianoche, 12:30 de la noche. Entonces, y me pongo a pensar en todo ese tiempo, si me hubiera, nosotros platicando nada más, si en todo ese tiempo yo me hubiera agarrado un viaje, yo llego a lo que es ¿cómo se llama allí? A la Florida, al estado de la Florida, un poquito más adentrado, no estoy hablando del centro, ni Hialeah, ni allá, pero llego hasta Orlando, podría bien llegar a una distancia así. Pero eso lo ocupamos sentado en esto. Digo, señores, que los tiempos nosotros no los podemos ni siquiera comprender muchas veces. Pero dice, pero esto es para los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno en su principio. En su principio, todo lo que nuestro Señor dio era bueno. Pero es que la ley dice, sí, es que vino momentos en que el Señor tuvo que prohibirlo, estas situaciones. Estaban en lugares desérticos, muchos dicen que de esta manera, estaban en lugares desérticos donde no podían comer cualquier cosa, no tenían acceso al agua inmediatamente, a medicinas donde andaban. Y el Señor les empezó a poner prohibiciones que eran cosas que les enfermaban. Ahora díganme, ¿estamos limitados a lo que podemos comer o no comer? Bíblicamente, aquí lo está diciendo que no hay una limitación. Pero, ¿qué sucede si comemos puras grasas? Nos vamos a enfermar de las arterias, de las venas y tantas cosas. ¿Qué tal si comemos puras cosas saladas? Nos va a afectar la circulación. ¿Qué tal si comemos, lo que comamos nos va a ir afectando? Pero el Señor nos ha dado a nosotros la opción que nosotros comamos lo que queramos. No tenemos límites. Allá desde la creación, desde el capítulo 5, desde el capítulo 2 de la creación, e incluso en el capítulo 9 de Génesis, el Señor nos dio absolutamente todo para comer. A Noé, todavía cuando Noé salió del arca, le dijo que comieran de todo lo verde, que comieran de todo animal. Le da permiso a Noé, pero después vinieron las prohibiciones. Para el pueblo de Israel es cierto, pero ya serían legalismo para nosotros. Que nosotros digamos, hermano, que usted no come tal cosa, se va a ir al infierno. Hermano, que si usted no come, si usted come, si usted esto, hermano, se va a ir al infierno. Pero no, tenemos aquí lo que claramente nos está diciendo. Los permisos que tenemos para comer, sin que haya ninguna limitación. ¿Dónde encontramos el primer caso de apostasía? Vaya conmigo, por favor. Allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3 y 14, no del 3 al 14, sino segunda carta a los Corintios 11, versículo 3, y luego pasamos hasta el 14. Dice Pablo, hablando aquí a los Corintios, dice, pero me temo, me da miedo, que como la serpiente en su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, de la sincera fe a Cristo. Que vayan y sean, aquí está definiendo también, está definiendo la primera apostasía que hubo en nuestros tiempos, en la tierra, 6,000 años atrás. Desde entonces está diciendo y está hablando del primer falso predicador, Satanás, padre de toda mentira, padre de mentira. ¿Qué fue lo que le dijo a Eva? ¿Con qué eso les ha dicho Dios? Que el día que coman, tus ojos van a ser abiertos y ustedes van a ser como dioses. ¿Eso les ha dicho Dios? Sí, eso nos dijo. Mentira, no le crean. Dios lo que tiene es miedo de que ustedes van a ser como Él. Y nunca van a morir, van a ser como Él. Ese es el miedo que Él tiene. ¿No suena eso como apostasía en los días de hoy? Hermano, mire tal y tal cosa. Hermano, estamos en la casa del Señor, lugar santo, lugar hermoso, precioso. Mi casa, casa de oración será llamada. Dice, hermano, pero ¿qué tiene de malo? Pues ya sabe, para que los hermanos se animen. La palabra es clara, dice, de esa manera se nos empezó a meter. Y luego dice el versículo 14,
como acabo de hablar, dice los mentirosos, aquellos. Los mentirosos dice que tienen cauterizada la conciencia. El versículo 14 nos dice quién es el padre de esos mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero como dice el versículo 13, lo busco yo para no equivocarme porque no lo anoté. Versículo 13. Segunda carta a los Corintios 11, versículo 13. Versículo 13. Porque estos, hablando de lo que acabo de decir, que tienen cauterizada la conciencia, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, o sea, como enviados de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que dice el 15, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Si yo no hago lo que Pablo le dice a Timoteo en el versículo 11, esto manda y enseña. Aunque tal vez suene repetitivo, aunque tal vez suene, pues es que, mire hermano, ¿y por qué no le ponemos tantito sabor a esto? ¿Por qué no? Porque nada de eso se me ha mandado a hacer, nada de eso. Sino se me ha mandado a construir sobre el fundamento una vez puesto por los apóstoles. Y Pablo nos está hablando de todo esto y nos advierte de que en muchos lugares hay ministros de Satanás disfrazados como apóstoles de Cristo, como ministros de Cristo. Y a usted le habrá tocado, y los que nos están viendo, les habrá tocado identificar a algunos de ellos. Pero ¿cómo vamos a saber que si lo que están haciendo estos es malo, es perverso, es fuera de la enseñanza del Señor? ¿Cómo lo vamos a saber? Si no nos metemos a la enseñanza del Señor. Y les advierto, mientras más se vayan metiendo en el camino del Señor, en la enseñanza del Señor, más van a poder identificar las mentiras y más los va a despreciar a ustedes la gente, a mí la gente. No desprecia. Porque dígame a qué persona, hay pocos, pero a qué persona que usted haya llegado y le haya dicho, hermano, lo que estás haciendo no le agrada al Señor. Y que aquella persona, recuerda alguna ocasión donde aquella persona le haya dicho, hermano, perdóname, tienes razón, gracias. El Señor te mandó a hablarme palabra del Señor. Ayúdame, o voy a ver qué hago. La gran mayoría, no, hermano, pero es que mire, y empiezan a dar un montón de excusas de acuerdo a lo que tienen el sentimiento en su corazón. Es cierto. Me gusta y tengo ratito de que no lo hago, trato de evitarlo lo más que puedo, pero si alguien viene y busca debate conmigo, yo sí me gusta entrar al debate bíblico, con personas que ya están metidos ya un poquito más acá. Los hermanos que apenas empiezan, trato de no hacerlo, porque sé que no van a tener la gran defensa que digamos. Como yo no le busco a debatir con los grandes maestros que tengo. Voy, les pregunto y pues voy y busco y digo, sí tiene. Si me meto yo a querer discutir con ellos, voy a salir perdiendo rápido. Y no es que yo esté fuera de la palabra, sino que tal vez no tengo todo el conocimiento que ellos tienen. Porque grandes, son tremendos, son varios. Y ahora imagínense, me agarro con 3, 4 de ellos. Si fuera con unos también, pero 3, 4. No, de guardia. Pero dice, porque todo lo que creó Dios, todo se nos fue dado para comer. Todo se nos fue dado. No hubo nada de que tuviéramos que desechar, ninguno, absolutamente nada que fuera de desecharse. Y como le dije, les voy a dar la respuesta a esos legalismos. Ay, hermanos, hay ciertas prohibiciones que continúan, hay ciertas prohibiciones que continúan que no han cambiado. Por ejemplo, la sangre del animal sigue siendo la vida del animal. Entonces, ya sea que en su país se conozca como moronga o se conozca como marcilla, le tienen diferentes nombres. O sea, pero es la sangre del animal, la sangre del puerco hervida. No, ahí estamos hablando ya de otra cosa. Ahí sí no, porque es comernos la sangre del animal y la sangre del animal sigue siendo
el espíritu, la vida del animal. Y la sangre del animal, la sangre tiene que ir y ser parte de la tierra otra vez. De esa manera está escrito, de esa manera es. Ahí sí no me voy a poner yo que me diga, hermano, no, es que no es legalismo, es que sí hay una prohibición. Ahora, ¿dónde vemos de que tenemos libertad de la comida? Vayan conmigo, por favor. Allí, vayan conmigo a la primera carta a los Corintios. Me voy a pasar unos minutos, quiero terminar esta parte del capítulo 4. Para el próximo sábado empezamos desde el 6. Fíjense cómo dice. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, 25, 26. Vamos a definir lo que dice aquí en la primera carta a Timoteo 4 y 5. Yo lo leo para ustedes porque yo sé que ya están allá en primera carta a los Corintios. Pero el capítulo 4, el versículo 4 y 5 dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pero tampoco voy a contradecir la palabra y me voy a evitar comer la sangre del animal. Eso sí, la verdad sí. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Versículo 10, aquí Pablo, obviamente, un hombre muy conocedor de la ley, no iba a hablar en contra de la ley y lo que estaba dando, lo dice de esta manera. Primera carta a los Corintios 10, 25, 26 dice: de todo lo que se vende en la carnicería, de todo lo que se vende, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ya vamos a ver a qué se refiere por motivo de conciencia. Vayan conmigo, por favor, a los versículos que también Pablo escribió y que hacen referencia a este versículo. Encontramos referencia ahí en Romanos 14, 14. Y yo lo leo para ustedes. Lo encuentran ustedes también. Romanos 14, 14. Pablo dice: yo sé, oiga bien, dice, y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Si alguien no quiere comer algo, definitivamente está bien, que no lo coma, que no lo haga, porque para él es inmundo. Pero si le dice a otra persona: hermano, yo estoy más espiritual que tú, porque mira, yo no como tal cosa, y tú no deberías también, porque entonces tú estás en pecado. No, dice aquí Pablo, dice, comer sin preguntar por motivo de conciencia. Ya vamos a ver cuál conciencia. Tito 1:15, también escrito por Pablo, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Y estos versículos los voy a ocupar en su momento también cuando llegue a deberes conyugales. Así que vayan recortando eso. Eso, lo que están viendo en la distancia, lo que sea. Dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Sé que en los deberes conyugales de todos modos hay limitaciones, si las tenemos, y también lo vamos a platicar más adelante. Luego dice, primera carta a los Corintios 10, también escrito por Pablo, 10, del 27 y 29. Fíjese cuál es el título del capítulo ese de primera carta a los Corintios, donde encierra el 27 y 29, dice la libertad cristiana. Primera carta a los Corintios 10, 27 y 29. Dice la libertad cristiana, y sabemos que dice: y conoceremos la verdad, o conocerán o conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esa palabra nuestro Señor dice, se las dijo a unos judíos que habían creído en Él, habían salido de las cuestiones de los legalismos antiguos y habían llegado a la libertad cristiana. Entonces aquí dice: si algún incrédulo, versículo 27, claro, voy a evitar ir por lo más que pueda, voy a ir y evitar ir a celebraciones donde yo no me voy a sentir del todo bien. Voy a evitarlo lo más que pueda. Pero si en una de esas no tengo otra opción y me tocó que ir, después de haber batallado, Señor, no, y hay algún motivo por el que yo tenga que ir. Dice, si alguno, versículo 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, oiga eso,
Si ustedes sienten el deseo, si hay un motivo por el que tengan que ir, si no quieren, nos está diciendo, si no quieren, no vayan. Pero si queréis ir, dice, comed de todo lo que se os ponga delante sin preguntar nada. Otra vez dice, por motivo de conciencia. Pero si alguien nos dice, oiga, si alguien se acerca y nos dice a nosotros en ese momento, pero si alguien nos dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Ahora, por causa del que os lo dijo y por motivo de conciencia, no hay que comerlo. Pero dice, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, versículo 29, y aquí nos dice a qué se refiere, a qué conciencia. Quiero decir, no vuestra conciencia, o sea, no ustedes, sino la del otro. Pues ¿por qué he de ser juzgada? ¿Por qué he de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Hermano, y aquí lo voy a leer en otra versión, un poco más clara. Hermano, ay, qué bueno, mira, llegó el hermano pastor, no voy de un solo, mira, llegó el hermano pastor. ¿Y qué nos dice? Pues que cosas así el pastor no se junta, pues. Me ha tocado estar en unas situaciones donde yo he batallado con el Señor y he dicho, Señor, yo no quiero ir. Pero hay motivos. Y hermana Blanca, platicábamos la otra vez, me dice, a lo mejor el Señor quiere que vayas y puedas compartir con alguien algo. Le digo, si el Señor me lo permite, está bien. Me ha tocado estar en situaciones donde yo no estoy bien. Pero si alguien se me acercara y me dijera, hermano, y casi siempre me sucede, tal vez de manera inconsciente, hermano, ay, mire usted que mire, y usted que según que no viene estas cosas, pero mire, bien tranquilo comiendo aquí con nosotros, ¿verdad? No, hermana, o amigo, no te preocupes, yo no he comido, hermano, y he tocado mi comida. Normalmente no lo hago, no me queda tiempo. No lo hago por motivo de conciencia, sé que puedo comer. Sé que puedo ir. En el momento que yo le digo, Señor, muchas gracias, esto es tuyo, viene de parte tuya. Para mí la bendición es tuya porque nada puede recibir el hombre si no es dado de parte de Dios. Lo dijo Juan el Bautista, lo recibo, bendito sea el Señor, gracias. En ese momento yo me dedico al Señor, el Señor dedica la comida hacia mí y allí se terminó cualquier cosa. Pero si yo voy a hacer pecar a alguien con lo que estoy comiendo, no debo de hacerlo. Y dice, no por mi conciencia. Pablo dice, yo tengo libertad de comer, puedo hacerlo, puedo comerme unas langostas, puedo comer marisco. Digo porque hay alguna persona que dice, hermano, es que comer langosta es pecado. Está bien, y es cierto, fue prohibido en su momento. Pero dice, ay, hermano, sí, ¿sabes? No, de todos eso no me lo iba a comer, hermano. Oye, hermano, es carne de cerdo, lo voy a decir. Eso no, si ni me lo iba a comer, y no me lo como. No por mí, sino por la persona. Porque yo sé que en el Señor tengo libertad de hacerlo. Puedo hacerlo. Y en esto puede haber gente contrariándome en los comentarios. Puede decir, no se puede, está bien, no lo hagan. Pero eso no los hace más espirituales. Porque no me contamina lo que entra por la boca, sino que lo que sale por la boca. Eso es lo que me contamina. No lo que entra, no lo que como, sino lo que después escupo, pues, a la hora de hablar, al hacer maldición, al hablar de lo que sale, de la abundancia del corazón, habla la boca, pues. Eso sí me contamina. Ahora lo leo en traducción en lenguaje actual, dice, y vayan siguiéndome ustedes ahí, del versículo 27 al 29. Dice, si alguien que no cree en Cristo, o sea, un incrédulo, si alguien que no cree en Cristo los invita a comer y ustedes quieren ir, vayan. Coman de todo lo que les sirva y no se pongan a pensar si está bien comer o no. Coman. Pero si alguien les dice, esta carne fue ofrecida a los ídolos, entonces no la coman, para evitar problemas. La cosa era de que en aquellas épocas, en los grandes templos aquellos, también habían sacrificio de animales para los dioses paganos. Mataban bueyes, vacas y tanta cosa. Mataban un montón de animales, haciendo copias de los sacrificios del Señor, que los que Él había mandado, matar corderos, vacas, ovejas, lo que el Señor había mandado. El mundo pagano, el mundo apóstata había copiado los sacrificios estos, adorando a sus propios dioses. Y lo que sobraba, óigame bien,
para que cuando de repente salga este texto, lo que sobraba de los sacrificios aquellos, traían los cortes de carne, los pedazos de carne, y tenían su lugar las iglesias paganas, los templos paganos, tenían sus tiendas donde vendían la carne que se había despedazado en altares paganos. Pero Pablo le dijo, vayan, coman, y que estos están ofreciendo, pero eso que están ofreciendo no tiene ningún valor. Sigue siendo del Señor. Del Señor es la tierra y su plenitud y todos los que en ellos habitan. Vayan, coman. Pero dice Pablo, y lo estoy leyendo, dice, esta carne fue ofrecida a los ídolos. Estaba correcto, Pablo lo estaba diciendo. Esa carne ya vino de allá de altares paganos y ahora lo están vendiendo en el mercado. Cómprenla, coman. O sea que compren en el mercado, coman. No hay problema. Dice, entonces, ahora si alguien le dijo, está ofrecido, oiga, esto ya fue ofrecido a los ídolos, mire usted, no que muy cristiano, no que muy hermano, mire comiendo carne, no me la iba a comer, no se preocupe, y tal vez solo por hambre, no lo iba a hacer, de veras no. Ya no, porque yo le dije, no más tranquila, no se preocupe, pero no es por la conciencia mía, dice Pablo, sino de aquella persona, para aquella persona no me calumnie, pues, si ya no sabemos que calumniar viene del diablo, los diablos hablando con la voz de Satanás, y dice, pero dice, entonces no la coman para evitar problemas. Tal vez tú no tengas problemas en comerlas, pero otras personas sí. Ese es el problema, que vamos a hacer caer a otras personas en pecado. Y si hacemos caer a una persona en pecado, es pecado para nosotros. La palabra es clara, dice, ay de aquel que haga caer uno de mis pequeñitos. Ay de aquel que haga caer uno de los cuales yo ya tengo un propósito. Pero el versículo 29 lo explica, lean ustedes ahí, vean lo que dice el versículo 29. A mí realmente no me gusta la idea de no poder hacer algo solo porque otra persona piensa que está mal. Eso es la conciencia de otra persona. Entonces yo me limito a lo que Pablo nos dijo acá. Ya, termino con esto, sé que me pasé varios minutitos, perdónenme ustedes. Pero quiero empezar limpio desde el versículo 6 en adelante. Con esto termino. Ayúdenme a parar el video, por favor. Con esto termino acá. Igual, si alguien quiere seguir comiendo o no comiendo, es asunto de ellos. Pero si le queremos imponer a otra persona que no coma o que coma, eso es legalismo. Nos ponemos de pie delante del Señor.